Entonces, vamos a comenzar con conceptos generales, epidemiología, factores de riesgo y patogenia del lupus eritematoso, el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico? El lupus eritematoso sistémico, que se lo conoce dependiendo de los textos en inglés o como es SLE, es un trastorno autoinflamatorio autoinmunitario caracterizado por la presencia de autoanticuerpos contra los antígenos nucleares y depósito de complemento en múltiples tejidos del organismo. Los autoanticuerpos suelen preceder a las manifestaciones clínicas inclusive con años, como ya vamos a revisar. Y por eso es que cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad, por lo general ya tenemos compromiso de los órganos blancos de la enfermedad y por lo tanto las secuelas se vuelven más graves, ¿no? Afecta fundamentalmente a lo que son mujeres de edad fértil. 90% de todos los casos de lupus eritematoso sistémico se presentan en las mujeres. Sin embargo, se considera que todos los individuos pueden ser susceptibles independientemente del género, edad o grupo étnico. Más adelante vamos a hablar de características específicas de cada uno de estos factores que nos ayudarán a predecir la probabilidad del desarrollo del lupus. La evolución clínica del lupus se distingue de otras enfermedades clínicas porque presenta periodos de remisión y de recaída espontánea. Las remisiones y las recaídas pueden ser inclusive subclínicas. Podemos tener pacientes que estén bien controlados aparentemente clínicamente, pero que presentan una alta actividad inmunológica y se encuentran en una recidiva. Esto hace que la enfermedad, igual que como su diagnóstico suele ser tardío en relación a su aparición, desarrolle muchas manifestaciones de órgano blanco si es que no es manejada adecuadamente. ¿Bien? Entonces, el lupus eritematoso sistémico puede variar por esta razón de un trastorno episódico que tiene cierto grado de levedad hasta enfermedades rápidamente fulminantes que ponen rápidamente en peligro la vida del individuo. ¿Bien? ¿Cuál es la etiología del lupus? El lupus no sabemos, no tenemos una etiología clara, no se conoce un agente causal específico de esta enfermedad, pero se considera ya modelos en que se habla de una condición multifactorial que ocasiona disrupción de la respuesta inmunológica normal, tanto la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa. El lupus se caracteriza por la presencia fundamentalmente de autoanticuerpos dirigidos hacia las proteínas y los ácidos nucleicos. Esta es una característica primaria y fundamental del lupus eritematoso sistémico, y ya vamos a ver. Para que exista este tipo de autoanticuerpos, tiene que haber alteraciones significativas de la funcionalidad normal de las células T y de las células B, las cuales también detallaremos un poquito más adelante. Se cree que la enfermedad define inicialmente como una susceptibilidad conferida por factores genéticos, epigenéticos o ambientales. Eso quiere decir que el individuo nace con una predisposición al desarrollo de esta autoinmunidad. Luego a esto, el individuo, una vez que se somete a algún estímulo o sufre alguna enoja sumamente determinada, ingresa en una fase subclínica, es la cual se caracteriza por una pérdida de la regulación de la inmunidad y la generación de los autoanticuerpos, que yo les mencionaba que esta fase asintomática puede permanecer silente por varios años. Y posterior a esto, por eventos no muy bien establecidos, inclusive más, la enfermedad se vuelve manifiesta. Y ahí nosotros encontramos el lupus muy florido que nosotros solamente podemos diagnosticar en la clínica. Les mencionaba también en la diapositiva anterior que la gran mayoría del daño que sufren nuestros pacientes a lo largo del tiempo es acumulativo. Eso no quiere decir, cuando el paciente ya es sintomático, no quiere decir que sus órganos hayan estado prístinos y claros, sino que el paciente ya presentaba lesión subclínica desde hace varios años. Y por ende, el compromiso y el estado en el que se encuentra el paciente con el diagnóstico suele ser peor a lo que uno esperaría en una enfermedad que es aguda o rápidamente progresiva. ¿Cómo es la epidemiología del lupus? Ya habíamos conversado de que el lupus ataca fundamentalmente a lo que son mujeres en edad fértil. La edad media de aparición de esta enfermedad está alrededor de los 15 de los 45 años, en la gran mayoría de los casos. En Estados Unidos tenemos prevalencias más bien definidas de 20 a 150 por cada 100.000 mujeres y de acuerdo a género y raza se ubican en lo siguiente. El grupo étnico que tiene mayor prevalencia de esta enfermedad son las personas de África afroamericanas y afrocaribeñas, donde se describe que esta prevalencia es 3 a 4 veces mayor que la media para los caucásicos. Y el grupo étnico menos afectado son los varones caucásicos. Cuando nosotros hablamos de estado fuera de Estados Unidos, tenemos datos un poquito más inciertos. Las diferentes observaciones suelen confirmar una mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad
sobre todo en etnias aborígenes y en las etnias africanas. Cuando hablamos de aborígenes nos referimos a las poblaciones originarias de Australia y de africanas, bueno, cualquier individuo que tiene una tez una descendencia, una tez afroamericana, ¿no? Es bastante llamativo que las personas de etnia africana que se encuentran en el África tienen prevalencias muy bajas del lupus eritematoso sistémico. Esto todavía no ha sido muy bien explicado, pero nosotros podemos decir que esto se debe fundamentalmente a variantes ambientales y genéticas que no están conocidas todavía en estos pacientes y que por su estancia en el África hace que tengan menos riesgo que los de etnia africana, que en África en realidad tengamos formas muy graves y fulminantes de la enfermedad que no permiten hacer un diagnóstico adecuado y que aunque no sea la enfermedad más grave, las personas en el África tienen un pobre acceso a los servicios sanitarios en general y por lo tanto nosotros tenemos un subregistro de los casos de lupus en esta región del planeta. Por lo tanto, todavía queda mucho por cortar en cuanto a la epidemiología exacta. Esta diapositiva es interesante porque en este gráfico nos muestra cómo la prevalencia y la relación varón-mujer varía a lo largo de la edad. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos, como les mencionaba, cerca de 2/3 de la parte de la población, los 16 y 55 o 15 y 45 años. Y ha pasado de eso, los casos bajan en menos de 15 años y más de 55 años. La incidencia de casos es bastante semejante, es alrededor del 15 al 20% en estos dos grupos. Y cuando hablamos de relación hombre-mujer, en las etapas más tempranas de la vida tenemos que esta relación es mucho más marcada en la población hombre-mujer. Hay factores epigenéticos y hormonales que aparentemente explicarían esto. Lo que se confirma cuando vemos ya más tarde en la vida, que tenemos que la relación hombre-mujer decae significativamente, se aproxima mucho más al 1:1. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, el lupus eritematoso sistémico, vamos a ver este gráfico y gráficos parecidos muchas veces a lo largo de esta diapositiva, porque es importante que recalquemos esto. Es un proceso multifactorial, en el que nosotros tenemos diferentes noxas de distintos tipos, solventes, pesticidas, factores ocupacionales, contaminación, la vitamina D, la luz ultravioleta, que hablaremos más adelante de esto, las hormonas, la nutrición, infecciones y el microbioma, que están actuando de forma sincrónica en el individuo y que se asocian a susceptibilidades individuales de cada una de las personas. Esto lo que va a llevar es a los 3 fenómenos cardinales de lupus: la disregulación inmune, la autoinmunidad y la inflamación, y finalmente, cuando el tiempo progresa, nosotros desarrollaremos la enfermedad marcada, ¿no? En lo que se refiere a la genética, aquí tenemos algunas cositas interesantes. ¿Por qué la alta prevalencia en mujeres? Esto sugiere un vínculo hormonal. Se ha visto que en las mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico existen niveles más bajos de andrógenos y niveles elevados de estradiol y de prolactina en varias observaciones. Con esto de la prolactina también hemos observado que existe una hiperprolactinemia leve en 20 al 30% de las mujeres con lupus. ¿Bien? Esto, pese a ser llamativo, no ha podido ser determinado si es que en realidad es propio de la enfermedad o es una consecuencia del proceso inflamatorio de las pacientes. ¿Ya? Otra cosa que está escrita así más claramente es que los anticonceptivos a la vez se asocian a un riesgo incrementado de desarrollar lupus eritematoso sistémico. En general, el consumo de estrógenos exógenos guarda este riesgo tanto en las mujeres premenopáusicas como en las pomenopáusicas. Es que administramos estrógenos a una mujer posmenopáusica, nosotros veremos que su riesgo de lupus lo incrementa. También hemos visto que hay datos biológicos adicionales que hablan de la menarquia temprana como un factor de riesgo para el desarrollo del lupus eritematoso sistémico, pero igual no están muy bien vinculados. En lo que es la genética también, se ve claramente que el cromosoma X tiene un factor de una incidencia y un riesgo en esta enfermedad. ¿Cómo es que nosotros hemos determinado esto? Nosotros hemos determinado que los varones que tienen un cromosoma X adicional, que corresponden al síndrome de Klinefelter, y las mujeres que tienen el genotipo triple X, estas personas tienen el riesgo sumamente mayor de desarrollar lupus eritematoso sistémico en comparación con sus poblaciones semejantes. En lo que se refiere a los varones clínicos del genotipo Klinefelter, ellos tienen 14 veces más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico que la población
población general, mientras que las mujeres con el fenotipo triple X tienen una propensión del doble de desarrollar un lupus eritematoso sistémico. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en estos cromosomas adicionales existe una activación ineficiente del material genético redundante que se encuentra en estos cromosomas. Y vamos a ver que muchos de los genes que se encuentran en estos cromosomas y que se vuelven redundantes son genes que contribuyen a la autoinflamación, a la inmunomodulación, como el ligando CD40, el IDK1, el FOXP3, el TLR7, que es importante para la patogenia, y el MECAP2. Estos están ubicados todos en el cromosoma 7, en el cromosoma X. Y cuando ocurre una inactivación deficiente de estas sustancias, nosotros tenemos que existe una disregulación de la inmunidad y por lo tanto una predisposición a desarrollar lupus, ¿no? Otro factor de riesgo importante es la relación que existe entre el tabaco y el alcohol y el lupus. Esto es un poco intrincado, ¿ya? Entonces, en lo que se refiere al hábito de fumar, nosotros tenemos que el hábito de fumar está determinado como un factor de riesgo fundamental para el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Existen información de casos y controles y de cohortes que han determinado claramente que el lupus el hábito de fumar activo es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo del lupus eritematoso. Se estima un riesgo relativo en un metaanálisis realizado de unas observaciones de hasta 1.5 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, es decir, de 0.1 a 2.12, lo que lo vuelve a esto un factor de riesgo importante. En este mismo estudio se observó que esta relación no se mantenía si es que las pacientes dejaban de fumar y suspendían el hábito tabaco. Por ende, la historia de fumar no es un factor de riesgo importante. En el alcohol tiene una relación un poquito más especial, ¿ya? Tenemos igual del mismo modo metaanálisis en los que hemos determinado en estudios caso y control que existe un riesgo disminuido de desarrollar lupus eritematoso sistémico cuando consumen un alcohol moderado. Nosotros hablamos de consumo de alcohol moderado cuando hablamos de más de 5 gramos de alcohol o el equivalente a 0.5 bebidas por día, que equivale más o menos a decir una copa de vino. ¿Ya? Esto se determinó en el estudio en esta cohorte importante de salud, que es el Nurse Health Study, donde evidenciaron que existía un factor protector de 0.61 con hazard ratio, que se encontraba estadísticamente significativo al intervalo de confianza de 25%. Entonces, el alcohol, de acuerdo a estas observaciones, actúa como un factor protector. Lo que se ha descrito en esto es que solamente el vino es el que tiene estas propiedades, y por las formas en las que se realizan estos estudios, como hablamos, son observaciones retrospectivas que no están diseñadas para determinar este tipo de factores, de momento es difícil esclarecer si es que hay una relación real o no. ¿Ya? Los contaminantes ambientales, aquí tenemos algunos contaminantes ambientales que son importantes y que se los está encontrando cada vez con más frecuencia en el ambiente, lo que son los derivados del petróleo y los solventes orgánicos. Estas sustancias inhiben o alteran el metabolismo hormonal del organismo. Por ejemplo, tenemos los tricloroetilenos y las organoclorinas que se han encontrado en alimentos, en el agua, en el ambiente, en superficies, y que estas están asociadas a un aumento en la incidencia del lupus eritematoso sistémico. Otro compuesto también importante de exposición es el sílice. En lo que se refiere al sílice, podemos tener múltiples exposiciones. La más tradicional es el sílice cristalino, en exposición ocupacional, que se ha visto incrementa el riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Y otra que no es tan tradicional y que no es tan conocida del sílice, y son los estudios que se han realizado en los implantes mamarios de silicona. En estos implantes se ha visto que las mujeres que los tienen más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico, y las mujeres que portan implantes suelen tener títulos de anticuerpos antinucleares más elevados que la población general. No se sabe si es que esto es una especie de pre-manifestación o una manifestación subclínica, pero se han descrito estas observaciones. Entonces, en general, la exposición a sílice es un factor de riesgo importante, ¿no? Otras cuestiones importantes, lo que se refiere a la radiación y a la nutrición. Nosotros podemos desglosar radiación y nutrición en dos temas importantes, lo que es la vitamina D y la exposición a la luz ultravioleta. En lo que se refiere a la vitamina D,
Está descrito claramente en diferentes estudios prospectivos y retrospectivos que los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan niveles bajos de vitamina D. Lo que sí no se ha visto desafortunadamente es que si nosotros suplementemos vitamina D a una población deficiente, nosotros tengamos un factor protector del lupus eritematoso sistémico o del mismo modo administrar vitamina D para disminuir la gravedad de la enfermedad. Eso no está descrito con la vitamina D y no está descrito con ninguna otra sustancia antioxidante o micronutrientes o oligoelementos de tipo alguno, ¿ya? Entonces, la suplementación nutricional para el tratamiento, la prevención o la modulación del lupus eritematoso sistémico es un tema que no tiene ningún sentido, ¿no? Finalmente, también aquí hablemos de lo que es la exposición a la luz ultravioleta. Cuando nosotros hablamos de la exposición a la radiación ultravioleta o radiación ionizante, nosotros vamos a determinar claramente que la exposición a radiación ultravioleta es uno de los gatillos más importantes para el desarrollo de lupus y de exacerbaciones. Esto se ha descrito muy claramente en el hemisferio norte, donde en los meses de verano nosotros tenemos que son los meses con mayor número de exacerbaciones lúpicas en los pacientes. ¿Bien? Sin embargo, esto se vuelve un poquito más complicado cuando nosotros hablamos de causalidad y efecto. Ustedes saben que la radiación ultravioleta es necesaria para la producción de vitamina D. Entonces, esto entraría un poquito en contradicción con lo que decíamos, ¿no? Hemos hablado anteriormente. También, por ejemplo, en Suecia hicieron algunos estudios donde documentaron de que si es que una persona presentaba una quemadura solar de mayor importancia, digamos, mayor de primer grado o segundo grado superficial, por ejemplo, tenía un riesgo incrementado o mayor que la población general para desarrollar lupus. Desafortunadamente, estas observaciones son aisladas y no se han podido volver a repetir, ya que cuando hablamos de exposición laboral sostenida, por ejemplo, en trabajadores jornaleros que trabajan meses bajo el sol para recoger cultivos, estas personas no tienen asociación con lupus eritematoso sistémico. Entonces, todavía sigue siendo algo controversial. ¿Ya? Aquí veremos otros factores ambientales, la radiación ionizante, metales pesados que habíamos hablado, y también lo que es fármacos. Los fármacos van a producir una enfermedad diferente al lupus eritematoso sistémico, que es el lupus eritematoso inducido por drogas, ¿ya? La fisiopatogenia es que algunas medicaciones tienen alteración de lo que es la metilación del ADN, lo que favorece la formación de autoanticuerpos contra estructuras específicas del ADN. ¿Ya? Y se va a desarrollar una enfermedad que clínicamente es manifiesta con el lupus, pero que se produce con la exposición de los medicamentos. ¿Ya? En lo que se refiere a infecciones, vamos a mencionar que existen algunos agentes y algunas cuestiones que han sido cuestionadas y que han sido observadas que tienen alguna vinculación o no con el lupus. ¿Ya? Una de las más comúnmente asociadas es el virus del Epstein-Barr. Se ha visto que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen una seroprevalencia más elevada de Epstein-Barr. Sin embargo, no se sabe si es que esta prevalencia es producto de una causalidad o una prima infección que fue la que detectó el lupus. E incluso, por ejemplo, hay estudios daneses que identificaron en cambio que las personas seronegativas de Epstein-Barr son las que tienen más riesgo de desarrollar lupus. Entonces, todavía queda mucho que esclarecer al respecto de esto. Se cree que el virus de Epstein-Barr lo que ocasiona es una disregulación del sistema inmune y por lo tanto nosotros tendríamos una mayor predisposición de desarrollar. Tenemos otras infecciones como el virus de la influenza B, la hepatitis B y la influenza cuando nosotros vacunamos, que ocasionalmente son descritas como asociadas a la enfermedad. ¿Cuál es el rol que tienen estos procesos sobre esto? Todavía no es muy claro, pero hay un factor que fue realmente importante, que es bastante importante discutirlo, que es la vacunación del papiloma humano, virus del papiloma humano. Se describió inicialmente que existía una asociación entre inmunización contra virus de papiloma humano y el desarrollo del lupus eritematoso sistémico en cierto grupo poblacional en Europa. ¿Ya? Estas asociaciones nos está causando mucha controversia y revuelo con esta vacuna. Sin embargo, en estudios posteriores, esta asociación fue desvirtuada y hasta la actualidad se considera que no existe ninguna relación de riesgo de causalidad con la vacunación del virus del papiloma humano y el lupus eritematoso sistémico. Como les había mencionado también las drogas, en el caso del lupus eritematoso con drogas, esta es una cuestión que tiene unas características un poquito diferentes. Nosotros tenemos que existen fármacos que están comúnmente implicados, como son los antiarrítmicos, como la procainamida y la quinina.
antibióticos como las tetraciclinas, lisonecina y la glicifulvina como un antifúngico, antiepilépticos del ácido valproico, las hidantoínas y la carbamazepina, antihipertensivos como el captopril y la hidralazina, que se considera que es el cuadro más clásico de desarrollo de esta enfermedad, la clorpromazina como un antipsicótico, algunos antiinflamatorios como la penicillamina o las sulfasalacinas se encuentran asociados, y poliprimiantes como el gemfibrocil y las estatinas, y los fármacos antitiroideos como el metiltiroxil, el propiltirosul y el metimazol y el temazol, que inhiben la función tiroidea. Entonces, todo este grupo de medicamentos tiene alguna implicación en el desarrollo del lupus eritematoso inducido. ¿Ya? Y como comentarios finales acerca de esto, los factores de riesgo, me gustaría recalcar que el estudio de los factores ambientales es sumamente complicado. No sabemos cómo o qué papel tienen las exposiciones que tenemos en el tiempo o en el espacio van a desarrollar la enfermedad. No sabemos cuáles son el tiempo de ventana para ciertos tipos de exposiciones, quizás una exposición muy temprana a estas sustancias orgánicas es el factor de riesgo más que tardía o que existen ventanas de vulnerabilidad posterior o anteriores para desarrollar un lupus eritematoso sistémico, porque como les mencionaba existen muchas variables. ¿Bien? Se necesitan estudios que identifiquen el factor de los factores modificables en el lupus eritematoso sistémico. Si es que tendríamos estudios más profundos de la patogenia, nosotros podríamos desarrollar estrategias o tomar políticas de salud que disminuyan la propagación de la enfermedad. Y nosotros, ¿cómo podríamos lograr esto? Con estudios de investigación que avancen de forma en grupos susceptibles y que consideren las exposiciones a lo largo de la vida. Eso quiere decir es elaborar cohortes muy, muy largas de grupos poblacionales altamente susceptibles y realizar un seguimiento muy, muy, muy minucioso durante toda la vida del paciente. Y en los pacientes con lupus, ver en qué momento hubo estas exposiciones de estas variables. Desafortunadamente, muchos de estos modelos de investigación son muy costosos y no pueden ser realizados. Entonces, seguiremos teniendo algunas interrogantes acerca de la etiopatogenia del lupus eritematoso y de la implicación de estos factores de riesgo. Lo que sí sabemos nuevamente, como les volví a recalcar, vamos a volver a un ciclo, a realizar este ciclo, es que el lupus eritematoso sistémico es un proceso cíclico y autoperpetuo. Nosotros partimos de una predisposición genética, factores ambientales y rasgos epigenéticos, como les había hablado, y una fuerte carga hormonal. Estos factores inciden en una regulación de la respuesta inmune y el peso lineal de todos ellos va a desencadenar el enfermedad. ¿Ya? Como pueden ver, todos los factores se han conectado de una forma cíclica y se encuentran autoalimentándose en lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Y si es que no se los retira y no se los suprime, el ciclo se exacerba, ¿no? ¿Cómo tenemos aquí los factores de riesgo un poquito más claros? Los factores genotípicos. Tenemos factores como aberraciones genéticas, por ejemplo, deficiencias del C1+, el C2, el C4, que tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, pero que son infrecuentes. La presencia de algunos haplotipos del HLA, como la HLA DRB1, el 1501, el 031, DR3, DQ2, que se involucran con la enfermedad. Algunos factores que modifican lo que es la respuesta a la inmunidad innata de los linfodebrones o alteraciones de las señales de los linfocitos B y de los linfocitos T, que vamos a ver que esto va a desencadenar en la respuesta inmunológica. ¿Ya? Los factores epigenéticos y del entorno que ya habíamos hablado, lo que nos van a llevar en el segundo paso es la producción de una respuesta inmunológica alterada en la que van a participar factores de la inmunidad adquirida y factores de la inmunidad innata. Esto va a producir una disregulación y un depósito del complemento en los tejidos que va a ocasionar una respuesta inflamatoria marcada en todos los tejidos, donde vamos a ver que existen algunos órganos que están sobre representados. La piel y los órganos integumentarios, el sistema renal, las articulaciones, la misma médula ósea y los órganos hematopoyéticos, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema de coagulación. Y finalmente esto nos va a conllevar a las lesiones de órgano blanco, que son características del lupus eritematoso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que una de las cosas más importantes que ocurre en el lupus es que por todas estas noxas epigenéticas y genéticas que hemos revisado,
se va a producir una disregulación de la producción de citoquinas en el organismo. Esta disregulación lo que va a ocasionar es que las células presentadoras de antígenos seleccionen de forma desproporcionada los productos de material celular degradado o muerto y lo presenten a las células del sistema linfoide como sustancias foráneas egrésias. Cuando se produce esto, se va a producir una cascada que va a promover una actividad anómala del sistema inmune. Entonces, revisemos el tipo de citoquinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Los interferones son uno de los que están más alterados. Lo que ocurre fundamentalmente con los interferones es que aumenta su concentración y la respuesta que también las células tienen a esto. Esto, como les mencionaba, lo que genera es una alteración en la función de las células presentadoras de antígeno. Hacemos un switch en las clases de inmunoglobulinas, de inmunoglobulina G, de M a G. Alteramos la tolerancia fundamental que las células B tienen hacia nuestros tejidos y las volvemos reactogénicas. Modulamos la proliferación de las células T, produciendo una sobreproliferación de las células T. Inducimos la producción de otras citoquinas y quimioquinas que van a producir metaxis y van a traer a más células inflamatorias y se modulan los fenotipos. Al contrario, la interleuquina 2, que es una interleuquina fundamentalmente inhibitoria, disminuye y esto altera la maduración y la revisión de las células B y de las células T. Las interleuquinas 6 y 10, que son interleuquinas proinflamatorias muy potentes, van a alterar la maduración de las células B, permitiendo que éstas proliferen, favorecerán el cambio de clase de inmunoglobulinas, incrementarán la producción de antígenos, inhiben la actividad de las células T supresoras, incrementan, van a modular y van a tratar de un poco reprimir la activación de las células presentadoras de antígenos. Y del mismo modo, otras citoquinas también participan en este proceso. ¿Bien? En lo que se refiere en células por células, tenemos que las 4 células que fundamentalmente se alteran en el lupus eritematoso sistémico son los fagocitos neutrófilos, las células dendríticas como presentadoras de antígeno, las células B y las células T. En lo que se refiere a los neutrófilos entran en una producción exagerada de fagocitosis, de autofagocitosis, y a través de sus moléculas inducen la producción de los NETs. Los NETs son sustancias que producen reacciones oxidativas en las células profias e inducen un tipo de apoptosis que se denomina la netosis. La netosis va a ser importante para la promoción de la liberación de materiales que van a ser reconocidos por el sistema inmune innato, como los receptores de tipo TOL, las células presentadoras de antígeno y la producción de interferones. ¿Ya? Entonces, estos aspectos de la inmunidad innata se ven rápidamente amplificados y de este modo vamos a comenzar a reconocer partículas endógenas como exógenas para el desarrollo de una respuesta inmunitaria por la inmunidad adquirida. ¿Ya? También va a haber un reclutamiento de lo que son otras células fagocitas, como monocitos y las células dendríticas, y de esta forma se va a promover la propagación de la señal. Las células dendríticas son fundamentales para la propagación del lupus eritematoso sistémico. Estas células se encargan normalmente de determinar qué partículas se van a presentar a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral como factores propios y foráneos. En el caso del paciente con lupus eritematoso sistémico, la netosis y la expresión de interferones hace que estas células pierdan completamente el reconocimiento y la tolerancia hacia los autoantígenos y comienzan a presentar a las células T las propias moléculas del material genético y de las componentes celulares como exógenos, ¿ya? Y de esta forma comienzan a estimular una respuesta inmunológica adaptativa hacia los propios tejidos de los pacientes. Lo que se representa en las manifestaciones terminales tanto en células B como células T. Las células B que reciben antígenos y que secretan anticuerpos se van a hiperactivar y van a comenzar a producir anticuerpos contra diferentes tipos de tejidos autógenos. ¿Ya? Adicionalmente, la lesión que estos anticuerpos producen cuando se fijan a los tejidos va a ocasionar una reacción de inmunocomplejos que va a ser responsable de gran parte del daño inflamatorio y directo que tienen los tejidos sobre esto. Adicionalmente,
se produce una pérdida de la capacidad de aclarar estos inmunocomplejos y al no tener una regulación adecuada de la actividad de las células B, estas van a sobreproliferar y los autoanticuerpos van a aumentar. Y del mismo modo, las células T, que se encargan de modular y de dirigir la respuesta inmunológica, se van a expresar una forma sobrereactiva de células T citotóxicas autorreactivas y poco tolerantes contra los tejidos. Las concentraciones de interleuquina 2 que habíamos mencionado van a ser bajas, lo que es responsable de la poca regulación y de la poca modulación que tiene el sistema inmunológico. Y esto va a desencadenar en que se produzca una disminución de los linfocitos T supresores, ¿ya? Y de esta forma la actividad inmunológica se disregula completamente y nosotros tenemos una respuesta antiinflamatoria muy marcada, ¿ya? La consecuencia final de todo esto es la producción de anticuerpos antinucleares, como habíamos revisado en la clase anterior. Los anticuerpos antinucleares son un constructo general cuando nosotros dosificamos y existen subtipos de anticuerpos antinucleares que son los que se presentan en el lupus eritematoso sistémico. Nosotros tenemos por prevalencia notable muy semejante a la que revisamos en otra clase, que existe un 98% de pacientes con lupus que expresan anticuerpos antinucleares. Entonces, este es el estudio inicial, que es el mejor estudio de detección cuando nosotros tenemos una alta sospecha clínica. Y de ahí tenemos los otros anticuerpos antinucleares que se producen en mayor o menor grado en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Nosotros tenemos que dos autoanticuerpos son bastante específicos del lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos anti-DNA bicatenario, que se presentan en un 70% de los pacientes, y los anticuerpos anti-ribonucleoproteínas, que son relativamente específicos. También se consideran que los anticuerpos anti-Smith o SM, que están aquí ubicados, son un marcador relativamente específico del lupus eritematoso sistémico. Otros autoanticuerpos no se presentan muy frecuentemente en el lupus eritematoso sistémico, como lo son anti-RO y anti-LA, pero los pacientes los pueden tener. Y luego tenemos aquí otros anticuerpos contra otros componentes celulares también. Tenemos anticuerpos antihistonas, que son más característicos del lupus eritematoso inducido por drogas. Los anticuerpos antifosfolipídicos, que van a formar un componente importante en la afección hematológica. Anticuerpos antirretroceptorios, anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos antineuronales y anticuerpos antirribosomales, ¿ya? Entonces, toda esta constelación de autoanticuerpos son posibles en el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, unos están presentes en mayor y menor medida, ¿no? Entonces, aquí podemos resumir en esta diapositiva. Vamos a ver nuevamente cómo ocurren los fenómenos celulares del lupus eritematoso sistémico para profundizar las diferencias de otras y lesiones que vamos a tener producto de la actividad de los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando pierden la tolerancia hacia los tejidos, estimulan la netosis en las células, se va a comenzar a liberar material. Nosotros vamos a tener autoanticuerpos que pueden haber realizado ya partículas propias, la presencia de microorganismos o de bacterias, material o residuo apoptótico de células dañadas que se encontraba circulando normalmente. Pero con la disregulación de las células de inmunidad innata, lo que tenemos es que este material es fácilmente aumenta en concentración y las células dendríticas y las células presentadoras de antígenos pierden la capacidad de reconocer a este material como propio y lo comienza a presentar como foráneo a tanto las células T como las células B. Cuando las células T y las células B reciben esta cantidad de material en esta proporción, comienzan a producir una cantidad exagerada de anticuerpos y pierden la capacidad de autorregulación o inhibición del resto del sistema inmunológico, y lo único que van a hacer es sobreestimular a las otras cascadas. Entonces, puntos importantes de la fisiopatología, nuevamente recalcamos, los neutrófilos como células iniciales de la fisiopatología, las células dendríticas, que son las que actúan como puentes de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y al último las células de la inmunidad adaptativa, que son las que llevan a la producción de los anticuerpos, que son los que van a producir una lesión definitiva en la enfermedad, ¿no? Entonces, a la larga, el lupus eritematoso sistémico se torna en un ciclo vicioso de autoinmunidad que se presenta en oleadas.
Hay oleadas muy altas donde la autoinmunidad se vuelve muy fuerte y hay mucho daño. Y oleadas bajas donde la autoinmunidad como que se deprime, pero está siempre produciendo una lesión. ¿Ya? Y entonces de esta forma se explica el daño tisular que presentan nuestros pacientes. Entonces con esto hemos terminado la parte de la revisión del tema. No sé si tenemos algunas preguntas antes de hablar acerca de tareas y temas que vamos a seguir revisando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Preguntas? Doc, disculpe una pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de esta enfermedad en nuestro país? En nuestro país es muy cercana a la prevalencia esta que describen en Estados Unidos, porque en realidad cuando ya hablamos es esto que es alrededor de 20 a 150 por mujeres por cada 100 mujeres. En nuestro país se dirige un poquito más hacia los límites altos, ¿ya? Alrededor de 100 por cada 100.000 mujeres, ¿ya? Es una entidad reumatológica muy frecuente. Hablado, aparte de la artritis reumatoidea, es la segunda enfermedad reumatológica más frecuente en mujeres, ¿no? Y eso es en todo el mundo, en realidad, ¿ya? Nosotros estamos en un país que lo considero yo de una moderada alta prevalencia de lupus en lo que se refieren a estas poblaciones autóctonas. Desafortunadamente no hay una descripción epidemiológica, como ustedes pueden ver, la gran mayoría de gente se enfoca a estas etnias de origen genético africano, más que hablar de lo que es las cuestiones de las etnias de origen andino. Sí hay observaciones al respecto, pero no son tan profundas al respecto, ¿ya? Entonces también algunas otras cosas que no cuadran tanto aquí en la fisiopatología es estas cuestiones de la vitamina D y de la luz ultravioleta, ¿ya? Nosotros hemos estado en una zona ecuatorial, nosotros estamos en una zona de alta exposición de luz ultravioleta a lo largo de todo el año. No tenemos estas variaciones estacionales. Y los niveles de vitamina D se asume son normales en la gran mayoría de la población, aunque en poblaciones urbanas tienden a ser subóptimos, por lo que se pasa mucho tiempo adentro, pero en las poblaciones rurales sí son altos. Y sin embargo, se ve que aquí que la prevalencia del lupus se mantiene de forma semejante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este factor no es uno de los más importantes en esta población, y más bien son los otros factores genéticos tal vez. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra observación que tengamos? Doctor, disculpe una pregunta. Cuando le diagnostican esta enfermedad a una mujer, hasta que se cure, hasta que ya está completamente tratada, ¿no puede quedar embarazada? Bueno, eso vamos a revisar acerca de las consideraciones especiales del tratamiento, pero por lo general, dependiendo de la medicación, el embarazo no se recomienda en ciertos momentos en los que se utilizan ciertos tipos de medicamentos que son teratogénicos, ¿ya? Pero en estas enfermedades nosotros por lo general no hablamos nunca de cura, ¿ya? Porque como pueden ver ustedes, los fenómenos inmunológicos que se instalan en el caso del lupus son fenómenos que son irreversibles, ¿ya? En las enfermedades reumatológicas lo que se habla es de remisión, ¿ya? Es una remisión casi total de la enfermedad. O sea, se corrige lo que es la sobreexpresión, pero el fenómeno subyacente de transmisión de señal no puede modificarse una vez que se instala, ¿ya? En el caso del lupus, como ustedes pudieron ver en las diapositivas, voy a volver a compartir la diapositiva. Esta de acá. ¿Ya? Nosotros tenemos factores subyacentes dentro de los genotipos específicos, ¿no? Subpoblaciones de HLDA, subpoblaciones de complemento, mutaciones de genes que afectan a la degradación de nuestro material genético, inclusive, ¿no? Y algunas mutaciones en algunos transmisores de señales. Que una vez que ya está acumulado todo el daño, porque no es un solo daño, o sea, no tener una sola mutación no te va a dar lupus, sino es la acumulación de muchas cosas que lo que llevaron es que la inmunidad innata que el individuo tiene, neutrófilos, células receptoras antígenos, son cosas innatas que están respondiendo de forma constante y reconociendo patrones de daño tisular que son producto de patógeno o producto de lesión endógena.
comienzan a reconocer al propio material genético y a los propios constituyentes de las membranas como patógenos foráneos. Entonces, una vez que se da eso, ya no hay cómo revertir el fenómeno de reconocimiento del patrón, ¿ya? Y lo único que hacen es siempre les reconoce como foráneos. Entonces, cuando nosotros interferimos con medicación, lo único que estamos haciendo es bloqueando las señales y haciendo que el proceso se vuelva mucho más eficiente. Y de ese sentido la enfermedad como que se duerme, ¿ya? Pero nunca va a revertir, ¿ya? Una vez que se instala, ¿ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. De la carga hormonal. A ver, no te escuché bien, ¿puedes repetir ahí un poquito? Hormonales de estrógenos, fundamentalmente. Entonces, los estados hiperestrogénicos se ha visto que son los que ocasionan la enfermedad. ¿Por qué se cree que se ocasionan? O sea, no se sabe si es que es lo que ocasiona o es una consecuencia, ¿ya? Pues, por ejemplo, una de las explicaciones para la cuestión de los hiperestrogenismo es la mala metilación del cromosoma X sucedáneo, ¿ya? Pues por algún factor propio o por tener un exceso de cromosomas X, por ejemplo, en el fenotipo Klinefelter o en las mujeres que tienen triple X, no hay una buena metilación o no hay una buena supresión de todos los genes que están relacionados con la regulación, en relación con la producción de estrógenos o en relación con la modulación del sistema inmune, que eso sí sabemos que hay genes específicos en el cromosoma X que se encargan de eso. Entonces, si es que se tiene copias mal metiladas, ya sea en un complemento normal de cromosomas o por un complemento excesivo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber más estrógenos, ¿ya? Entonces, también eso es lo que se ve con los anticonceptivos orales o con la terapia de suplementación hormonal, es el hiperestrogenismo que incide de cierta forma en la modulación del sistema inmune y en el reconocimiento de patrones endógenos en cuanto a la inmunidad innata, ¿ya? Pero no es una sola cosa, esa es la suma de varios, ¿ya? O sea, por ejemplo, no solo por dar estrógenos podemos decir que va una persona a desarrollar lupus, eso no lo sabe que claramente no sucede, ¿ya? No es una cuestión aislada. Entonces, la fisiopatología es bastante compleja, pero el estrógeno, los estrógenos, eso también es lo que explica por qué las mujeres son las que tienen más lupus. Las mujeres tienden a tener mayores niveles de estrógeno y de prolactina que los varones, ¿ya? Pero no sabemos si es que es realmente una causa de la enfermedad o es la consecuencia de la inflamación o es una mezcla de ambas cosas, ¿ya? Pero está determinado que la asociación existe, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿Estamos claros al respecto con la cuestión del lupus? Bueno, entonces, para la siguiente hora del trabajo, les voy a dividir nuevamente en 4 grupos de trabajo, ¿ya? Que se van a asignar automáticamente, ¿ya? Ustedes van a trabajar en estos grupos y el primer grupo va a hacer una diapositiva de síntesis de lo que son los factores hormonales y genéticos, ¿ya? El segundo grupo va a hacer una síntesis de lo que son los factores ambientales. El tercer grupo va a hacer una síntesis de lo que son los factores sucedáneos, o sea, las drogas, riesgo ocupacional, ese tipo de cosas, ¿ya? Y el cuarto grupo va a hacer un diagrama de la patogenia general de la enfermedad, o sea, la integración patogénica, para tener un poquito más claro y sintetizar los conceptos, ¿ya? Entonces,
Yo les voy a dividir el grupo, a los 4 grupos, vamos a tener un tiempo de 1 hora para trabajar y me van a hacer